me quedé viendo un chispero. O sea, yo decía, todo lo tengo listo, tengo la visa de estudio aprobada, ya tenía casi que etiquete comprado y todo. Tenía incluso el contacto de con quién iba a venir para acá, si me venía con él. Pero en ese momento todo se vino abajo. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo proyecto de podcast que lleva por nombre The North Adventures, que en español se traduciría como Las Aventuras del Norte, porque vivir en Canadá es una aventura. Este proyecto tiene como propósito compartir los retos, desafíos que nosotros los inmigrantes hemos enfrentado al venir aquí a Canadá, así como los mejores momentos que han sido de inspiración y nos han impulsado a seguir con nuestros sueños en este grandioso país. Y por qué no, también vamos a documentar y compartir nuestras experiencias con las demás subculturas que existen aquí en Canadá. Afortunadamente tenemos la oportunidad de residir aquí en Toronto, que es una de las ciudades multiculturales más grandes del mundo, y hoy en día tengo la oportunidad de iniciar este proyecto junto a Samana Jaraba. Hola Samana, ¿cómo estás? Hola Armando, muy bien, encantada de estar aquí, de comenzar contigo este proyecto que traemos entre manos para todos ustedes, los que están pensando en venir para Canadá, los que están aquí, bueno, todos los que somos inmigrantes. Qué chévere que tengamos este espacio para promover la integración cultural, para promover la adaptación exitosa a la nueva vida en Canadá, a través, como tú lo dijiste, de compartir experiencias, de compartir desafíos, retos y todo lo que en realidad implica vivir la aventura aquí en Canadá. Entonces, bueno, encantada de comenzar y bueno, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Se nos viene la primavera por fin. La primavera con nieve. Primavera con nieve, Estas sí. son las aventuras del norte. Muy a las aventuras del norte, muy a las aventuras canadienses. Sí, todavía toca hacer un muñequito de nieve. Sí, toca. Así como con las florecitas y el muñequito de nieve ahí. Mezclar primavera y el invierno al tiempo, ¿no? Sí. No, pues aún no sé qué plan tengo para este fin de semana. A mí me gusta caminar a las orillas del lago de aquí de Ontario. Voy a estar en Lakeshore. Si es que no tengo nada que hacer. Bueno, cualquier cosa, si no hay nieve en el camino, pues yo me apunto y me voy con la bicicleta, que también me gustan esos. ¿La bicicleta? Sí, yo, mira, tengo una obsesión con bicicletas. Sí, en pleno invierno, aunque esté la temperatura muy fría, pues sí hace un buen clima como para manejar, que no haya nieve al menos en el camino, yo me la apunto. Al principio hablábamos acerca de los retos y desafíos que hemos enfrentado aquí en Canadá. Sin embargo, las aventuras siempre comienzan desde casa. Así es. Sí, ¿cuál es la historia detrás de esa aventura, Samana? Para mí, bueno, mi aventura comienza cuando tenía como 13 o 14 años y bueno, se me ocurrió que en mi plan de vida yo quería vivir en Canadá. En ese momento la palabra Canadá no se sabía ni cómo se comía porque no se sabía ni que era un país, o sea... 13 años. 13 años, 14 años, no es que sea más vieja, obviamente que no, pero en ese momento se hablaba solamente del sueño americano. No sé si pasa en México igual o pasó, pero para nosotros solamente existía. La aventura del norte solamente era asociada con Estados Unidos. Sí, es que cuando hablamos acerca de Canadá... el norte, inalcanzable, está mucho más lejos que Estados Unidos. Y para llegar a Estados Unidos es un reto, imagínense Canadá. Exacto, exactamente, Sí. así tal cual lo has dicho. Entonces, pues yo me puse como ese reto desde muy chiquita, desde muy adolescente, pero me da mucha risa porque en ese momento la palabra Canadá no se sabía ni como te decía, ni qué era, ni cómo se comía, y muchas personas me decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que ser así? ¿Por qué no te puedes ir para algo que todo el mundo conoce? ¿Por qué no te vas para Estados Unidos? ¿Por qué no te vas para España? Pero no, yo siempre quise Canadá. Entonces, esa es la aventura. Comienza así. Me identifico con los que te dijeron qué onda contigo, porque... ¿Sí? No, yo igual, no sabía ni qué onda. Cuando tenía 13 años, es más, ni sabía qué es lo que yo quería para mi carrera universitaria. Y aún estando en la universidad, estaba inseguro si lo que estaba estudiando era lo que realmente yo quería para mi vida. Claro. Y bueno, síguenos contando. Bueno, te cuento. Entonces, mi aventura comienza cuando empecé a contemplar la idea de venirme a Canadá, como a los 13 o 14 años, pero después de eso yo me olvidé por completo de mi plan de ir a vivir a otro país. Pasaron muchos años, bueno, un par de años, tampoco soy tan vieja, pero el tema es que lo olvidé por un rato.
Y bueno, mi vida cambió bastante después de eso. A nivel personal, pues tomé otras decisiones, cambié de ciudad, también eso me hizo desviarme un poquito de mi propósito, pero la aventura seguía en la mente. Yo quería vivir la aventura de Canadá, entonces, pues más o menos después de unos 10 años, vuelvo a retomar la idea del Plan Canadá. Yo que te conozco, sé que guardas un reto personal muy fuerte antes de venir a Canadá. ¿Estás lista para compartir esa historia? Bueno, la verdad es que yo creo que sí estoy lista ya después de casi 3 años. Creo que es momento de hacerlo público como una forma también de compartir experiencias que de pronto no fueron las mejores, pero que estoy segura que de pronto a ustedes les va a servir para qué no hacer en el plan de venir a Canadá. Y sí, mi reto personal fue muy fuerte porque en ese momento cuando retomo el plan de volver a pensar en venir a Canadá, yo te contaba que mi situación personal ya había cambiado muchísimo, al punto de que, bueno, ya yo tenía una pareja estable, ya yo estaba organizada con esa pareja pues hacía muchos años también, y cuando decidimos aplicar a la visa, por mi lado, a la visa de estudio, y él aplica a su permiso de trabajo abierto, lo hicimos al tiempo, por medio de la misma agencia que nos asesoró, pero a mí me la aceptaron y a él se la negaron. Y Wow. el reto personal fue decidir qué hacer. Entonces, aquí me ves. Decidí venir a Canadá y pues en ese momento mi pareja no pudo venir. Entonces, la aventura comienza desde ese momento realmente. Aquella vez que platicábamos, a mí me dio pena preguntarte, pero ¿qué tan formal era estar con tu pareja? La formalidad era ¿Qué tan bastante. formal era esa relación? Bueno, sí, la formalidad era bastante. Ya estábamos casados y teníamos... No te creo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo ya llevan de casados? Ya teníamos casi 5 años de casados No. cuando esto sucede, sí. Ya teníamos bastante tiempo de casados, teníamos bastante tiempo de novios también. Los dos queríamos muchísimo vivir la experiencia juntos, de venir. Pero bueno, lo que te contaba, en ese momento aplicamos con la intención de venir juntos, pero por una mala asesoría inmigratoria, pues lo que te conté, a mí me dieron el permiso de estudio y a él no. Por lo que sé y por lo que he visto, sigues solita aquí en Canadá. ¿En qué momento fue que decidiste venir? ¿Qué fue lo que pensó él, su familia, para venir aquí a Canadá? Sí. Bueno, ya te imaginarás, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú? Me pregunto, si te hubiera tocado elegir entre tu esposa en otro país, lejos de ti, pero luchando también por su plan de Canadá, o no sé, o quedarte de pronto No con sé, no me ella. preguntes, no voy a poder dormir. Es cierto. Bueno, así más o menos me sentía yo por los últimos 3 años. No podía dormir realmente por el hecho de sentir que esto había sucedido, que me había tocado decidir. Y bueno, sí, respondiendo a lo que tú me preguntabas, fueron momentos muy duros porque tú sabes cómo son nuestras culturas. O sea, tú sabes que una decisión personal y una decisión de pareja también implica una decisión social, una decisión familiar, o sea, está muy ligado una cosa con la otra, por lo menos en mi caso. Y eso hizo que fuera un poco más retador el asunto, la decisión. Entonces, bueno, sucedió que cuando a mí me la aceptaron y a él se la negaron, nos quedamos literalmente sin opciones. Como decimos nosotros en mi país, en mi región, me quedé viendo un chispero. O sea, yo decía, todo lo tengo listo, tengo la visa de estudio aprobada, ya tenía casi que etiquete comprado y todo. Tenía incluso el contacto de con quién iba a venir para acá, si me venía con él. Pero en ese momento todo se vino abajo. Y yo me quedé sin opciones de venir a Canadá, porque en ese momento lo que yo decidí fue, mi lugar debe ser al lado de mi pareja, de mi esposo, aunque eso implicara ir de pronto en contra de mis sueños o dejarlos a un lado. Entonces yo me olvido del plan de Canadá e incluso recuerdo que yo tomé toda mi carpeta de mis documentos, todo lo relacionado con Canadá, el colegio en el que iba a estudiar y toda la información la metí en una carpeta y la archivé.
yo no quería ni saber, ni ver los colores rojo, blanco y negro que eran Canadá. ¿Hubo algún error en la aplicación de la visa? Porque es muy raro que a ti te la hayan aprobado y a él se la hayan negado. Me imagino que Sí. aplicaron como pareja. Exacto, sí, exacto. Tú sabes que ahora de pronto nosotros tenemos acceso a más información. En ese Sí. momento yo reconozco que nos faltó más información de nuestra parte, leer información. Hoy en día miro hacia atrás y de pronto digo, caramba, pero qué error que se hubiera podido evitar, ¿no? Y fue sencillo. Yo sé que tú más o menos sabes que cuando uno viene como pareja, si tú vienes a estudiar, tu pareja tiene acceso a pedir un permiso de trabajo abierto. Sí, pero a un Mientras que colegio público o privado. Exacto, Público, cierto. perdón, Un sí. colegio público, que sea un programa académico, así sea de un año, pero tú tienes el derecho de trabajar medio tiempo con tu visa de estudiante y tu pareja tiene derecho a trabajar tiempo completo bajo un permiso de trabajo abierto. Sí. Ese era el plan. Sin embargo, había algo que considerar y era vital, que yo no venía directamente a estudiar a una institución pública, en un college, sino que yo venía a hacer un par de meses inglés, un curso de inglés. Entonces, cuando nosotros aplicamos, la persona que nos asesora dice, mandemos la aplicación de tu esposo con permiso de trabajo incluyendo, porque Canadá solamente se va a basar en que tú vas a brincar del colegio de inglés al colegio académico, al college. Pero no fue así, fue todo lo contrario. Tú sabes cómo Sí, va la sí, cosa, sí fue. ¿verdad? Tú puedes terminar. A ver, Tremendo error. Tremendo error. A ver, dime tú por qué crees, dónde estuvo el error para que los que están escuchando no sepan qué pasó aquí. Lo que ella decía es verdad. Cuando uno viene a un colegio público, se aplica para 2 permisos cuando son por pareja. Ella estudia y a su pareja se le otorga el permiso de trabajo por el periodo de tiempo que ella va a estar estudiando. Ella mencionó que venía por un año, entonces el permiso de trabajo a su pareja también era de un año. Sin embargo, volvemos nuevamente al punto en que ella se había brincado, se brincó más bien, el primer paso, que era terminar su curso de inglés, tener la puntuación que el colegio requería y después, una vez que ella terminaba ese proceso, entonces aplicar ya como pareja para que ella obtenga su permiso de estudio y su pareja nuevamente el permiso de trabajo. Dijiste que esa asesoría la recibiste por parte de la agencia educativa. ¿Tomaste alguna acción legal en contra de ellos o cómo fue eso? Una pregunta interesante, porque cuando uno echa esta historia, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no demandaste? Claro que sí, no, imagínate la frustración de quien se la negaron, que fue mi esposo, ¿no? En ese momento, él se sentía con todas las ganas de demandar. Pero tú lo acabaste de decir, tú dijiste que aplicamos por medio de una agencia educativa. Y ese es un punto importante también. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende de las diferentes vías inmigratorias, uno comprende a quién debe pedirle la asesoría o el apoyo, ¿verdad? En mi caso, si te fijas, habían 2 procesos diferentes. Era el mío, por un lado, educativo, una visa de turista, pero para estudiar inglés, igual sigue siendo algo educativo. Y el panorama de él era meramente inmigratorio. Él no venía a estudiar. Él estaba pidiendo residencia temporal. Sí, pero hasta donde yo sé, ahorita las agencias educativas también tienen a sus propios abogados. O Exacto. quizás esa agencia no contaba con sus abogados. Exactamente. Entonces, eso sucedió. Paralegals. Nosotros no sentimos como la necesidad de demandar porque ellos nos ofrecían un servicio educativo, el cual te digo de todo corazón, fue excelente. La asesoría que a mí el agente educativo me dio fue muy buena, fue muy óptima, fue personalizada. De hecho, lo sigo recomendando y él sigue recibiendo personas que quieren venir a Canadá bajo el mismo programa que yo utilicé con él. Pero a nivel educativo, perfecto, pero a nivel inmigratorio no era el panorama ideal que le habían brindado como solución a mi esposo, ¿verdad? Y ese fue el problema. Por eso decidimos no demandar, porque nos dimos cuenta que no era de pronto la labor de ellos el brindarle a mi esposo una asesoría inmigratoria. Fue más bien error de nosotros, falta de información, como te digo, pagamos la novatada, pero bueno, ahí se pone la historia después peor. Sí, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue aquel día. Cuando tú te decidiste, estaban los dos juntos, ¿qué dijiste? ¿Sabes qué? Me voy a Canadá, allá te espero.
¿O cómo fue? No, no es Sí, cierto. sí. Ay, bueno, me pongo como muy nostálgica pensar en esos momentos en los que tocaba tomar una decisión. Como te decía, para mí yo había enterrado para siempre, o por lo menos así parecía el plan de Canadá. Y bueno, no lo consideran más. Yo no lo puse más sobre la mesa. Y te voy a decir que había algo todavía que hacía peor la situación. En mi casa en esos momentos estaban mis papás. Ellos estaban de visita con nosotros. Así que este tipo de decisiones que se tenían que obviamente hablar entre ellos dos, entre nosotros dos, eran un poquito más difíciles de tocar porque estaba su suegro, mis papás en la casa, ¿verdad? Sin embargo, un día él me dice, Samana, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de un tema que yo sé que a ti no te gusta. Y es un tema que tiene que ver con Canadá. Entonces, ¿envolvieron a toda la familia? No, esto No. lo tocamos aparte, mandamos a mis papás, yo no sé, para cine o algo, yo no sé. A ellos los mandamos a otra parte como para tener el espacio. Porque ya se acercaba el día, la fecha para venir aquí a Canadá. Sí, porque yo tenía una fecha de entrada. Porque yo comenzaba el colegio de inglés en una fecha estipulada. Entonces, si yo no cumplía la entrada al colegio de inglés, por tanto, yo no iba a cumplir con el requisito que me pedían para el college. Entonces, todo el proceso que yo había venido haciendo para venir a Canadá iba a ser en vano, si no cumplía con la entrada al Instituto de Inglés, ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te dijo? Hablemos claro y... Hablemos claro y sin pelos en la lengua. Bueno, esto creo que es un chisme para todas las personas que de pronto me conocen y que no tienen ni idea de esta parte. Incluso para mis papás y mis hermanos y todo. Bueno, ¿En serio? sí. Esto es una bomba. Salta la sopa. Bueno, soltando la sopa. Él me dice, vamos a hablar de Canadá. Yo te voy a ser muy franco, yo lo estaba pensando mucho. Tú sabes todo lo que yo siento por ti. Tú sabes que hemos tenido más de 10 años juntos. Y precisamente por eso, yo sé que lo que te voy a decir es algo que yo tengo que hacer. Y yo quiero apoyarte con que tú te vayas para Canadá. Wow. Cuando él me dijo eso, yo no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Es como que me la puso aún peor, porque me dio ahora a mí la posibilidad de elegir si sí o si no. Y aún así yo le dije no, mi lugar como esposa es estar al lado de mi esposo. Yo me quedo. Y ya después lo intentamos, no importa. Yo voy a hacer el examen de inglés, lo hago desde Colombia, paso el examen como sea y entro de una vez al college. Él me dijo no, porque este plan que tú tienes de Canadá no es algo que nace de la noche a la mañana. Exacto, ¿sí? De un par de años para acá, de un par de días, de la noche a la mañana, no. Tú tienes esto desde antes de que yo te conociera. Y desde el primer momento en que nos conocimos como amigos, yo te pregunté cuál era tu plan de vida y tú me dijiste que te veías viviendo en Canadá. Entonces imagínate, o sea, él mismo me dice, lucha por tus sueños, nos vemos en un parcito de meses, apenas tú termines el curso de inglés, volvemos a aplicar por los papeles, pero vete para Canadá porque esta es tu oportunidad. Así que mi mismo esposo, a quien le habían negado la visa, a quien le había dado tanta rabia que incluso pensó en demandar, él estaba diciéndome ahora, empaca tus maletas, vamos a comprar el tiquete, vamos a ver con quién te vas a vivir allá, pero vete y nos vemos. Esa fue la situación. Wow. ¿Cómo te parece? ¿Qué hubieras hecho tú? No, estuvo fuerte porque te dijo, nos vemos en 2 meses, 3 meses, pongámosle. Medio año, pero ya llevas más de 3 años viviendo aquí en Toronto. Sí. Y sigues sin él. ¿Cómo fueron los primeros días sin él? Ay. Imagínate como que te toca estar como desnudo en la calle, como en cuero, desnuda en la calle. Así me sentía yo. Tanto tiempo pues compartiendo la vida con alguien que no solamente es tu pareja, sino que es tu amigo, tu amiga, tu confidente. Bueno, él era mi apoyo, él era mi refugio, él era mi punto fuerte. Yo me sentía fuerte solamente cuando estaba con él. Imagínate esto. Así que... Entonces no eran una pareja tóxica. Oye, qué cosa, ¿no? Era que estábamos realmente muy acostumbrados el uno al otro y el apoyo siempre ha sido incondicional. Entonces me sentí que no lo iba a poder lograr. Lloré todo el día, desde que salí del avión hasta que amanecí al día siguiente con los ojos hinchados.
sin saber qué hacer, sintiéndome supremamente culpable conmigo, con la sociedad, con él, con mi familia. Era una mezcla muy, muy nostálgica entre culpa, miedo a no poder, al fracaso y sí, y la incertidumbre de qué iba a pasar con mi vida si yo sentía que no podía ni valerme por mí misma en inglés. Mencioné esto de pareja tóxica, pero no fue para ofender a nadie. Cada caso es diferente, cada relación es muy, pero muy diferente, por eso no me quiero poner en tus zapatos. Supongamos, ¿no? Sí. Armando, Susana, por así decirlo. Tenemos una relación tóxica, aunque ya llevamos 2 años juntos. Las peleas, un engaño por parte de ella, un engaño mío. Por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. ¿Dónde estará Susana por ahí en México? ¿Dónde estará? No, pero aun cuando se llevan 2, 3 años, las cosas suceden, ¿no? Pero lo tuyo fue diferente. Imagínate, me preguntas a mí, a Armando y a Susana, ¿qué hubieras dicho tú? ¿Te vas a Canadá? Yo te digo, sí, sin dudarlo, ¿no? La dejas. Si va o no, allá la tengo que esperar. O si no llega, pues ahí muere, ¿no? Claro. Volviendo al tema de que ya llevas 3 años aquí en Toronto y sigues sin él, ¿lo volvieron a intentar o cuál ha sido el motivo por el cual él no está contigo? Somos de esa generación de inmigrantes que nos ha tocado asumir un reto aún mayor y ha sido la pandemia. Entonces, por la pandemia, nosotros no nos pudimos ver a los 2 o 3 meses como lo habíamos planeado. Después de ese tiempo, yo incluso termino el curso de inglés antes de los tiempos, porque yo dije, si de mí depende verme con él lo más pronto que pueda, y me dicen que apenas yo empiece el college me puedo ver con él, entonces yo me pongo la 10, o sea, la camisa, me pongo los pantalones y vamos con toda. Entonces, termino el curso de inglés incluso antes, un mes antes. No fueron 3 meses, sino 2. Pero cuando ya creíamos que íbamos a aplicar nuevamente, la abogada que nos llevaba el caso nos dice, espérense, que falta plata, falta demostrar cierta cantidad de dinero en la cuenta para que a la embajada le haga sentido, pues, todos los requisitos, ¿no? Sí. Y pues en ese proceso de encontrar la plata y tener el tiempo que se pedía en el banco, nos duramos unos 2 meses más. Así que ya no eran 2 meses, sino 4 los que teníamos sin vernos. Pero era manejable. Como tú decías, bueno, menos de medio año aguanta. Y sin embargo, ahí fue cuando vino la pandemia. Entonces nosotros mandamos la aplicación y lastimosamente pues la respuesta se quedó archivada durante los 8 meses que duró el encierro, ¿no? En la primera. Pero al final ¿te la aprobaron o se la volvieron a negar? Entonces, al final, después de esos 8 meses, yo recibo mi permiso de trabajo. Al final de esos 8 meses, yo recibo ese permiso de estudio que estaba esperando. Y a él no le llegaba el permiso de trabajo. Entonces, pues hubo un proceso, llamamos, mandamos emails, mejor dicho, teníamos a todo el mundo corriendo, nadie nos daba razón, porque sencillamente lo que había pasado era que cuando a mí me entregan la respuesta, Canadá había acabado de mandar la aplicación de mi esposo a Colombia, a la embajada de Colombia. Entonces, regresa a la embajada de Colombia la información que él estaba en espera, y cuando eso sucede, en Colombia cierran la embajada por motivos de la pandemia. Ya íbamos como por el segundo ciclo. Entonces, así que los de la embajada no trabajaron desde casa, entonces. ¿Cómo te parece? Yo no sé qué fue lo que pasó, pero ahí quedó atrancada la respuesta. Entonces la mía se desatora, a mí me entrega mi visa y la de él se atora. Ahora no aquí, sino en Colombia. Wow. En medio de plena pandemia no tuvimos respuesta. Pasaron un par de meses más hasta que finalmente parece que hay luz en el camino. El mismo año, 2020, a él le llega la visa y le dicen que le están pidiendo el pasaporte, que por favor lo envíe lo más pronto que pueda para que le puedan estampar. Tú sabes cómo es, ¿no? Sí. Te estampan la visa y eso te da la entrada al país. Cuando eso sucede, fue un momento de inspiración, fue un momento un momento en el que yo dije, vale la pena luchar un poquito más aquí sola, con el invierno que ya venía, vale la pena porque él ya viene, ya esto se va a acabar.
Y pausa. Pausa porque no, pausa ¿Qué pasó? porque, ¿Qué pasó? pausa porque espérate, que me pongo nostálgica. Espérate. Pausa porque eh, pausa porque en ese momento cuando yo tenía toda la fe y toda la esperanza puesta en esa respuesta, ¿verdad? Positiva, nunca esperamos lo que iba a pasar. Y pues lo que resultó fue que él abrió la carta, su permiso de trabajo ha sido aprobado y tú tienes para entrar al país hasta el 6 de noviembre. Pero cuando a él le traen de vuelta el pasaporte, ya no era 6 de noviembre, era 10 de noviembre. Oh, por 4 Sí. días. Por 4 días no pudo entrar. No pudo entrar a Canadá y nos quedamos sin opciones. Y eso complicó pues muchísimo más las cosas. Y ya no eran 4 meses, ya no eran 6 meses. Ya estamos hablando que habían pasado 1 año y 3 meses. Sí, Qué fuerte. sí. Vamos a esperar a que se recupere un poquito. Sí, porque... Y sigues con la aventura, con este desafío, este reto de seguir viviendo, de seguir luchando por tus sueños aquí en Canadá. Cuéntanos, aquí se detiene todo ese proceso, lo van a seguir intentando, lo vas a seguir intentando. Por lo que has luchado, todo lo que has pasado, ¿te sientes feliz? Me siento feliz porque después de 3 años, después de muchos desafíos, de muchos retos, de mucha lucha, he comprendido que la felicidad no es un momento, sino un estado permanente. Y que se vale sentirse triste, se vale sentirse deprimido, se vale sentirse mediocre, se vale sentirse incapaz. Pero todo eso no es para siempre. Todos esos sentimientos son temporales. Y que la vida, cuando tú la ves como realmente es, como el cielo lleno de nubes pasajeras, tú comprendes que aunque hay nubes grises, incluso negras, cargadas, que hacen que el cielo se vea muy oscuro y pesado, tú también comprendes que esa misma nube va a pasar. Llega una brisa y se la llevó, y de repente el cielo que se veía negro ahora se ve despejado, brillante, incluso con arco iris. Y así es la vida. Sí, no todo es para siempre. No todo es... Hablabas acerca de los temas que no hemos tocado con la familia. Ahorita has abierto tu corazón para decirnos muchas cosas. Sí. Sin embargo, todos los inmigrantes guardamos estos momentos de tensión, estos momentos donde tuvimos nuestras altas y bajas y las decisiones, ¿no? Sí. Que nos hacen, no sé, sentir culpables, por así decirlo. Porque también me guardo un montón de historias aquí en Canadá, momentos donde yo he querido tirar la toalla y decir, no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Claro. De hecho, el reto también para mí fue venir, estar aquí en Canadá, Sí. estar en el aeropuerto más que nada. Y estuve retenido más de 6 horas ahí, Wow. listo para ser deportado. Wow. Son de esas historias que tú dices, quizás solamente el círculo cercano a mí lo sabe, Ajá. pero los primos, los tíos, los demás conocidos, no se saben estas historias Claro, que hemos pasado. Exacto, sí, y eso creo que es lo rico de este nuevo programa de podcast, que es de pronto desmantelar un poco esa idea, ese idealismo que se tiene de emigrar a Canadá, ¿cierto? Porque no sé si te pasa, pero en mi país y creo que en muchos países hermanos se tiene la idea de que quien vive fuera de nuestro país es millonario, tiene plata, la pasa bien, su vida es increíble. Y no es así. O sea, qué bueno que sepamos, ¿verdad? Y que haya una comunidad de inmigrantes que estemos de acuerdo en que inmigrar implica precisamente encontrar un balance entre los retos y los desafíos y también esos momentos de inspiración y de lucha que llevamos por dentro que nos ayudan a seguir disfrutando y viviendo de la aventura, ¿cierto? Llamada Canadá. Así es. Y parte de esas aventuras, como mencionábamos al principio del podcast, vamos por esos momentos que nos han ayudado, nos han impulsado, han sido de inspiración para seguir adelante. ¿Cuáles han sido algunos de esos momentos donde tú digas, por esto siento que pertenezco aquí, me quiero quedar en Canadá, quiero seguir luchando por mis sueños?
Mm, qué bueno, sí, siento que vale la pena también hablar de eso, ¿no? Momentos de inspiración, para mí han sido muchos, pero más que todo el saber que hay una red de apoyo, que tengo a una familia que me quiere, que tengo amigos, no solamente en donde vivía antes, sino también acá. El tener a una comunidad de apoyo multicultural, por ejemplo, como tú lo decías, aquí en Toronto, que tenemos la multiculturalidad a flor de piel, para mí eso es un momento de inspiración. Cada vez que yo hablo con un inmigrante, independientemente de dónde vino, independientemente de la edad que tenga, independientemente de las situaciones que ha vivido, diferentes a las mías, yo me nutro de saber que hay alguien que la ha tenido un poquito más difícil que yo. Y para mí eso es un momento de inspiración. Por eso siento que se necesitan estos espacios en los que podamos dialogar, conversar a calzón quitado o sin pelos en la lengua. A calzón quitado. No, con toda la honestidad. Con Sí. toda la honestidad y la franqueza, ¿verdad? Transparencia en lo que decimos de lo que implica este proceso inmigratorio. Eso para mí es un momento de inspiración, si te soy honesta. Hablamos de este tipo de temas porque a más de una persona se puede sentir identificada con tu vida, con la vida de las demás personas. Y quizás hay alguien en tu lugar que ahorita quizás no esté en una relación de pareja, estén casados, etcétera, pero quisiera venir a Canadá y dice, yo me voy sola, no tengo a nadie que me está esperando. Mencionabas que había alguien aquí que te estaba esperando, que ya habías realizado un contacto. Sí. Entonces, ¿cómo fue que llegas a Canadá? A él se lo niegan, a ti te lo aprueban, te decides, llegas a Canadá, mencionas que tus primeros días fueron difíciles, pero ¿a dónde llegas? Perdón, eso es lo que yo quería decir. ¿A una residencia para estudiantes, a un homestay o ya rentando tu propio cuarto? ¿Cómo fueron tus primeros días? Bueno, ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. ¿En serio? ¿Por Sí. qué? Porque cuando yo me vine acá, y yo llegué directamente a una casa de familia, de una familia, valga la redundancia, que era amiga de alguien que yo conocía en Colombia. Entonces, esta familia me abre las puertas de su casa por un par de días y me dice, siéntete como en tu casa, aquí estamos para ti, pasamos por ti al aeropuerto, qué maravilla. Yo estaba de verdad, muy agradecida. Me dio tranquilidad saber que llegaba a una ciudad como esta sola, pero con alguien que me iba a buscar. Sin embargo, después me di cuenta que no tenía ni un cuarto, ni iba a tener de pronto un espacio para mí sola, porque pues el reto ya pisando tierra canadiense fue vivir en la mitad de una casa en la que vivían dos familias, una arriba y otra abajo en el basement. ¿En dónde dormiste Y entonces? yo dormía en el sofá que quedaba en todo el centro de la sala. ¿Por cuánto tiempo estuviste viviendo en ese sofá? Pues te dije que iban a ser un par de días, pero no. No, Resulta ya. que fueron 2 meses y medio. 2 meses y medio lo que duré allí. ¿En serio? En serio. Entonces mi casa era mi sofá. Ahí ya hacía ¿Y todo. dónde guardabas tu tareas. ropa? ¿Tenías muebles al mínimo, no? Quiero creer que tenías ¿Cómo un así? lugar donde pondrías tu ropita, tu roperito. Ay, sí, mira, este sofá era hasta chévere. Era un sofá que, era un sofá que abajo tenía como unos Cajoncitos, cajoncitos sí. como storage. Entonces ahí yo ponía mis cosas y ahí ponía todo, o sea, mi ropa, mis zapatos. Y también me acuerdo que ahí ponía mis cuadernos y mis libros del curso de inglés. Entonces era todo, esa era mi casa. ¿Te aguantaste o lloraste en tus primeros días cuando llegaste? Dijiste que ahí tú vivías, imagino que todas las personas convivían en esa zona porque estaba cerca de la cocina, ¿no? Sí, exacto, quedaba en toda la sala, quedaba cerca de la cocina. No, realmente yo no tenía privacidad, o sea, sí, me sentía muy triste, muy sola, muy deprimida, lo que tú quieras, pero no podía ni llorar, porque no podía ni llorar en el baño, porque también tenía que ser consciente de que, oye, ¿Hacían fila? hacíamos fila, éramos dos familias viviendo en una sola casa, entonces sí fueron momentos muy retadores, muy duros, pero... Pero bueno, ahí me hice la idea que iba a ser temporal una vez más, que eran
momentos de retos, pero que hacían parte de mi sueño y de mi propósito. Y creo que eso fue también lo que me dio esa fuerza de saber que iba a ser un momentito más y ya después algo mejor podía venir. Y en eso me enfoqué, en eso mantuve mi energía. Después de eso, pues traté de buscar trabajo, pues lo que uno hace apenas uno llega acá. Entonces, sí, creo que optimicé los tiempos. Trataba de pasar la mayoría de las horas en la calle, entre los 2 trabajos que tuve, entre el curso de inglés y entre buscar dónde vivir. Creo que salía de mi casa a las 6 de la mañana y regresaba como para las 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Así fueron mis primeros 3 meses viviendo acá. ¿Cuál ha sido la relación que has tenido con tu familia? Llevas más de 3 años aquí, llegas, estudias, se te mete esto de la pandemia. A mí también me pasó. Quizás tengamos algo en común, que durante todo este lapso de tiempo fue difícil, ¿no? Salir y tener la incertidumbre si puedes volver a regresar o si se amplían los requisitos, etcétera. ¿Qué te dicen tus papás? Más allá de que estabas casada, ya estabas establecida ahí con tu pareja, el amor de padre es inigualable, ¿no? El amor de una madre. ¿Qué te dicen ellos? Hija, ya regrésate. Hija, ya deja todo tirado. ¿Qué necesidad tienes? Sí. Aquí tenemos todo para ti. Eso es algo que he escuchado de muchos padres, de amigas mías y de amigos míos, pero no fue mi caso. No, mi caso creo que ha sido para bendición en ese lado. Mi caso ha sido todo lo contrario. Mis papás siempre han estado allí desde la distancia apoyándome. Tú puedes, tú eres capaz. Esto es solamente un ratico más. Mejores cosas van a venir. Ellos siempre me han apoyado. De que aunque se vea muy negro o muy gris el asunto, si este es mi proyecto y este es mi plan de vida, ellos me dicen lucha por ello. Y creo que me he tomado muy en serio esas palabras de ellos, se los agradezco de todo corazón. A eso me refiero con que son momentos de inspiración, el tener una red de apoyo. Para mí, una de las frases que me define en la vida es que la felicidad es la clave del éxito. Y entre más tú te esfuerces y te enfoques en ser feliz, más fácil va a ser superar cualquier obstáculo que haya en el camino. Entonces, bueno, si lo creo aquí y lo creo acá, ya es como si para mí se hubiera cumplido. ¿Qué te digo hoy? A pesar de mi situación inmigratoria que no se ha definido, a pesar de mi situación personal que tampoco te he contado cómo termina, yo siento que ha valido la pena y que sí, sigue en marcha el propósito de vivir la aventura aquí en Canadá. No quisiera indagar más aquí en tu relación de pareja, tu estatus migratorio y así, pero ya saben, gente, a veces el reto no es venir, el reto es quedarse. El reto es quedarse, así es, así es. Ese es el verdadero reto. Sin embargo, tu historia sigue abierta, así que se esperan nuevos capítulos, quizás no un podcast, pero vamos a esperar. ¿Qué historias nuevas nos traes? Ya después vamos a hablar aquí con la producción de Génesis TV 360 para hacerte una película. Sí, ya en esto estamos en Netflix, yo creo. Vamos a hacer ahí alianza con Netflix. Sí, esto es una novela que, como tú dijiste, pues no acaba. Mi proceso inmigratorio sigue abierto y en temas de, bueno, mi situación personal también cambió un poco, pues ya eso me lo reservo un poquito, pero sí, en temas de inmigración seguimos abiertos a seguir luchando por alcanzar la nacionalidad canadiense y mientras tanto pues con la mirada y el enfoque claro de que los retos siguen, los desafíos siguen, pero el sol sale para todos, ¿verdad? Sí. Ahorita me empecé a reír porque me acordé de un meme que es muy viral de nuestro expresidente allá en México, de Enrique Peña Nieto, cuando él tomó unas decisiones bruscas que le iban a venir demasiada crítica a su gobierno, venía con esta pregunta: ¿qué hubieran hecho ustedes? Así que esta misma pregunta se lo hacemos a la audiencia: ¿qué hubieran hecho ustedes si a tu pareja le niegan el permiso, a ti te la aprueban, tienes que venir a Canadá? Es un sueño que has estado trabajando desde que tenías 13 años, quizás ahorita tengas unos 25, pongámosle. Ay, no. Pongámosle, ¿no? Sí. Te pongo de mi edad, tengo 25 años. Listo. Bueno, nuevamente vienes trabajando este sueño y te toca la opción, ¿no? Porque tuviste opción. Tuve la opción. De decidir si venir o no venir. Llegan a un acuerdo de que tú te vienes primero, a él lo esperas. No se da esa oportunidad de que él se una
a esta aventura llamada Canadá. Así es. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Dejarían a sus esposos, a sus esposas? ¿Les hubieran dicho, sí, te apoyo en tus sueños, ves por ellos y nos vemos pronto? ¿O definitivamente no, sabes que hasta aquí vamos? Ahí te ves. Ahí te ves conmigo. Te vas para Canadá y te olvidas de mí. En verdad sí, qué chévere. Preguntémosle a la audiencia qué hubieran hecho ellos en ese caso. Claro, claro que sí. Sí, porque ella me preguntó qué hubiera hecho yo. Es algo que no puedo responder. No, sinceramente no. Sí, da como que, sí, da como una incomodidad en el estómago. Así no, como que, ¿qué tal mi futura novia ve este podcast? Oigan, la Susana. O mi crush. Sí, la Susana. Susana ve este crush, va a este decir podcast. Que voy a decir que sí. Sí, capaz si ya no se da la oportunidad. Sí, total. Te toca ahí quedarte reservado con el... Con la Ojo, respuesta. no he dicho que sí. Pero bueno, sí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Déjenos saber, por favor. Sí. Eso sería muy interesante. Y así concluimos nuestro primer episodio de podcast. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar a Samana, con la quien vamos a seguir trabajando este podcast. Ella abrió su corazón y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que contar esta historia, si vamos a hablar acerca de los retos, de los desafíos, de los momentos de inspiración y, ¿por qué no?, compartir nuestras experiencias. Yo quiero ser la primera. También se viene un espacio para contar mi historia, pero eso ya después lo vamos a trabajar. Sí, esa tuya también es muy buena. Sí, la vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Amana, por haber abierto tu corazón una vez más con Génesis TV 360 y nosotros difundir esto allá a la audiencia. Recuerden nuevamente que recuerden nuevamente que nuestro programa se llama The North Adventures, porque vivir en Canadá es una aventura. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Chao.